Quiero que me escuchen por un momento. Nuestra nación ha pasado por dos tragedias en estos últimos días. 22 personas fueron acribilladas en un Walmart en El Paso, Texas, por una persona enferma, racista, malvado, que usó una arma de fuego cuyo único propósito es matar mientras más gente uno pueda en más corto tiempo posible. Y ese mismo día, creo que esa misma madrugada, otra persona, también emocionalmente desbalanceada en mi opinión, pero movida por las fuerzas del infierno, mató a 9 personas en Dayton, Ohio. Pero como es típico de nuestro país, escúchenme, y de nuestra cultura y de nuestra sociedad en el día de hoy, como es típico, estas catástrofes se convierten en leña y en combustible para que personas expresen su política y su retórica. Y aún las escenas de tristeza que vimos son pintadas con el color de la ideología política de quien las presenta. Yo les repito lo que yo he dicho muchas veces aquí. No caigamos en la trampa de convertir esto en un momento político. En vez, tomemos tiempo para llorar con los que lloran y para reflexionar sobre la condición pecaminosa de la humanidad, la cual es la raíz de estos horribles hechos. Y también tomemos tiempo para orar por misericordia para nuestro país y sabiduría para las personas que nos dirigen. Más de 30 funerales se han de celebrar esta semana y la que viene. Las escenas de esos funerales debería ser lo que vemos en la televisión. Pero en vez, la prensa nuestra va a gritar y va a batallar por atribuirle culpa a un bando político o a otro. Y mire, las víctimas se convierten en un púlpito para diseminar puntos de vista. Y no lo son. Son personas que han sido puestos a la muerte injustamente. Y un detalle en particular me hirió mucho a mí esta semana pasada. Y es un reportaje de algunas de las víctimas en El Paso que estaban heridas, que rehusaron ir al hospital por miedo de que los deportaran. Qué triste es esto. Yo quisiera que como iglesia guardemos silencio por un momento y nos unamos simbólicamente en orar por estas víctimas y orar por nuestra nación. Esto no es un asunto político, esto es una tragedia. Y frente a las tragedias debemos buscar a Dios. Así que doble su cabeza conmigo un momentito y guarde silencio. Señor, dijimos que tú eres justo. Leímos un salmo imprecatorio de David al comienzo de nuestro servicio. Y nos unimos a sus palabras al fin cuando él dice que Dios es justo en la tierra. Apelamos a tu justicia. Apelamos a tu consuelo. Señor, trae consuelo a las familias que entierran sus seres queridos. Señor, da sabiduría a nuestro país y a sus dirigentes. Y ayúdanos, Señor, a nosotros como iglesia a ser una voz de paz
y una voz que pide justicia y obra en justicia frente a situaciones como estas. Sea tu nombre siempre bendito en nuestros labios. Amén y amén. Mis queridos, nosotros los cristianos también somos inmigrantes. Los que confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Y hemos puesto este título a esta serie de sermones en el libro de Pedro porque queremos entender que esta frase para Pedro no es meramente la literal de que esas personas eran extranjeros, residentes legales, vamos a decir. Pero Pedro voltea esa frase y la convierte en una frase espiritual y nos dice que nosotros somos extranjeros porque esta tierra, este mundo, este sistema no es el nuestro. Y como dice Pablo en la carta a los Filipenses, nuestra ciudadanía está ¿a dónde? En los cielos, de donde también esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que estas personas a quien Pedro les escribe eran literalmente residentes legales, pero también eran extranjeros en este mundo. Tenían un doble estatus, uno civil o legal, vamos a decir, pero uno espiritual también. Y tú y yo tenemos un estatus espiritual. Somos extranjeros y peregrinos. No somos de aquí, diga conmigo, yo no soy de aquí, yo soy de... Y eso quiere decir que mientras esté aquí en la tierra, lo que estoy es peregrinando, moviéndome hacia un sitio diferente y mejor. Entonces, Pedro, en esta carta, en los versos que vamos a leer en el capítulo 2, versos 11 y 12, que yo les he puesto como tema o lema a esta serie, vamos a ver algo muy importante, y es que este estatus espiritual que nosotros tenemos debe causar en nosotros una buena manera de vivir. Una buena manera de vivir. Y no les voy a hablar a ustedes de 12 pasos para ser más feliz, ni dietas para perder peso. Le voy a hablar de que el creyente, el que es extranjero y peregrino aquí en esta tierra, lo demuestra con una buena manera de vivir. Diga conmigo, buena manera de vivir. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Los voy a leer otra vez. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, ¿qué hagan? Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y antes de entrar en lleno en lo que quiero compartir con ustedes hoy, yo quiero que usted sepa que usted es amado. Dele gracias a Dios. Pedro dice, amados. Y uno pudiera decir que es meramente un saludo, una manera de dirigirse a la gente. Por ejemplo, si usted tiene la NBI, la Nueva Versión Internacional en español, dice, queridos hermanos. La NVI en inglés dice, dear friends.
pero yo prefiero la Reina Valera. Porque dice que, amados. Y literalmente la palabra en el original es amados. Y puede que sea una manera de Pedro dirigirse a la gente a quien él les está escribiendo. Pero yo creo que Pedro está diciendo, ustedes son amados de la misma manera que dijo al principio, en el capítulo 1, verso 2, que ustedes son elegidos. Así que no es meramente como yo a veces les digo a ustedes, mis queridos. No creo que es un saludo meramente. Yo creo que Pedro está afirmando una verdad de que Dios te ama, que tú eres amado de Dios y amado por Dios. Dígame conmigo si usted quiere. Yo quiero que tú sepas hoy que tú eres amado por Dios. Mira, quizás tu estatus civil o legal o social indique otra cosa en esta cultura. Quizás te han menospreciado por no ser documentado o por no estar casado o de no tener un alto nivel de educación o porque no tienes dinero, las cosas que tienen supuesto valor en nuestra costumbre y en nuestra cultura. Y yo te diría a ti que si esas son las cosas que te definen y no las tienes, entonces sufres. Si tu valor está basado en lo que tienes o lo que la gente dice de ti o lo que te falta, pues entonces vas a vivir una vida derrotada y amargada siempre. Pero si lo que te define a ti es lo que Dios dice de ti, pues entonces nada ni nadie te puede quitar la bendición de que Dios te llame a ti un ¿qué? Un amado. Dile a alguien que tú tienes cerca de ti ahí, tú eres amado por Dios, díselo. Y Pedro nos ha dicho en el primer capítulo, como ya mencioné, que somos elegidos. Tú eres especial para Dios. Dios te ama de una manera espectacular, suficientemente te amó para dar a Jesucristo a morir en una cruz del Calvario por lo que te tocaba a ti pagar, que tú no podías pagar. Y obró con una gran misericordia y con gracia hacia ti. Pero mira, entiéndeme claramente en el día de hoy, esta bendición es tuya solamente si tú crees y confiesas que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Porque déjenme serle bien claro que Dios no ama al pecador. A veces oímos la frase, Dios odia el pecado y ama al pecador. La Biblia no dice que Dios ama al pecador. La Biblia dice que la ira de Dios está sobre el pecado. Hay un silencio en la congregación ahora porque son palabras fuertes. Quisiéramos pensar que Dios ama al pecador y aborrece el pecado, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios aborrece el pecador y aborrece el pecado también. Pero en su soberanía y en su justicia, Él ha decidido salvar. Y ha decidido mostrar gracia y misericordia hacia ciertas personas, hacia algunos, los cuales Él ha elegido. Y entonces, aunque seamos pecadores, dignos de nuestra condena, Dios pone otra persona a pagar el precio. Y esa persona es Jesucristo. Por tanto, si tú rehusas reconocer eso, pues entonces tú estás condenado y estás bajo la ira de Dios. No creas otra cosa. No permitas que nadie te engañe con otra cosa. Yo hablaba con alguien ayer que me insistió que esa persona era salvo por un rito que él había hecho en un momento dado en el pasado, en la iglesia donde él iba. Y yo le dije, la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y el ser humano, y es Jesucristo encarnado. Que ningún otro hay salvación, dice Pedro en el libro de los Hechos. No dejes que nadie te engañe. Tú eres amado por Dios.
si tú confiesas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. No salgas de aquí en el día de hoy si tú no estás seguro. Y si Dios te está cuestionando, si Dios te está preguntando, si Dios te está agarrando por el cuello como Él hace, no salgas de aquí sin tú estar seguro de que eres un ¿qué? Un amado por Dios. Entonces, teniendo este estatus espiritual de ser extranjero y peregrino, y que Pedro nos diga, el que tiene ese estatus debe tener una buena manera de vivir. Hay tres cositas que yo quiero compartir con ustedes rápidamente, que Pedro las menciona aquí. La primera es esta: tú y yo tenemos que abstenernos, alejarnos de los deseos desordenados por las cosas de este mundo. Usted va a ver una expresión ahí, los deseos carnales. No es que te alejes de desear comer carne, no estamos hablando de nada físico aquí. Esta expresión es una expresión que se pone en contraste con lo espiritual. En el Nuevo Testamento, cuando usted vea esta expresión, deseos carnales, se está hablando de aquellas cosas que van en contra del Espíritu Santo que mora en usted. Y Pedro nos está diciendo claramente, si tú eres un extranjero y peregrino, y yo pudiera decir, ya que eres un extranjero y peregrino, porque noten la expresión de Pedro, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, ¿verdad? Él está diciendo, ya que ustedes son peregrinos en esta tierra, no son de aquí, extranjeros en esta ciudad, no son de aquí, entonces, ¿qué? Primero, deben abstenerse de los deseos carnales. Ahora, el deseo en sí no es malo. El deseo no es malo. El deseo desenfrenado, sinful desires, dice en inglés, es pecado. Por ejemplo, mis queridos, no es pecado el deseo de comer, pero la glotonería es pecado. Y ayer yo fui invitado a 3 diferentes eventos donde había comida, y mucha. Y no comí fuera de control. Oye, ya la hermana me está. Primero porque mi esposa me dijo, y también porque yo entendía que si comía como se estaba ofreciendo comida en cada uno de esos eventos, yo iba a aumentar como 8 libras ayer. Así, y me iba a enfermar, me iba a sentir mal. Así que yo decidí, no voy a hacerlo. Comí un poquito en 2 de los sitios en uno. Quizás casi un deseo desenfrenado, la Biblia le llama glotonería. Así que querer comer no es pecado. Comer desenfrenadamente hasta que te duele, hasta aquí arriba, eso es un pecado de glotonería. No es pecado el deseo sexual. Pero el deseo sexual fuera de la realidad que Dios ha puesto para esto es pecado. No es pecado del deseo de dormir y de descansar, pero la pereza es pecado. No es pecado el preocuparme por mi trabajo, por mis posesiones, pero afanarme por ellos desenfrenadamente causa que yo diga entonces tarde o temprano, Dios no puede y yo tengo que hacerlo, y eso es un pecado. Miren, mis queridos, el engaño, uno de los engaños más claves y clásicos del diablo es este. Es tomar algo que Dios ha creado y dañarlo. Dios ha creado deseos naturales en nosotros, son de Él. Pero el diablo los daña hasta el punto que algo que Dios ha creado para ti, en nosotros, y el diablo lo convertimos en algo que causa que pequemos. Y a veces el deseo de algo que no tenemos nos lleva al pecado. Adán y Eva tenían miles de árboles en el huerto del Edén, ¿verdad que sí? Todo ahí estaba a su disposición para que ellos se enseñoreasen sobre eso, excepto un árbol o el fruto de un árbol. ¿Y qué fue lo que le dijo el diablo a Eva? Como que Dios te ha dicho que no comas de este árbol. Él no le dijo, mira cuántos árboles tú puedes tener hoy. A veces nos concentramos en lo que no tenemos
en vez de concentrarnos en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y esa cosa, eso es lo que nos mantiene desesperados, buscando de una manera u otra lograr algo que en sí no tiene importancia para nosotros. Así que primero, el deseo no es malo. Segundo, estos deseos desenfrenados batallan contra tu alma. La palabra batalla ahí es una palabra que nosotros tenemos en nuestro idioma para estrategia. Así que entiéndanme bien que el diablo no está disparando con una escopeta a ver a qué le da. Él tiene una estrategia de atacarte a ti individualmente en aquello que es un problema para ti. Ahí donde tú eres débil, ahí donde tú fallas, el diablo apunta estratégicamente a esa área. Y Pedro nos está diciendo, tú tienes que abstenerte. La palabra abstenerse, nosotros no la usamos todos los días, pero en el original tiene un concepto de alejarte de algo. Tú tienes que alejarte de los deseos carnales que batallan contra tu alma. Esto no es un juego. El diablo quiere dañarte, quiere dañar tu familia, quiere dañar tus hijos, quiere hacerte daño. Abstente de los deseos carnales. Tú y yo somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra. Nosotros debemos alejarnos, abstenernos de los deseos carnales, porque esa es una buena manera de vivir. Dígalo conmigo, una buena manera de vivir. ¿Qué más? Tú y yo tenemos que mantener o mantenemos una buena manera de vivir. Y mantener aquí es un verbo en acción, es un participio. Una acción continua. ¿Sabe? No es los domingos que tú te mantienes, es todos los días. Es constantemente esta lucha. Es constantemente que tú tienes que estar tomando decisiones de que no voy a hacer esto. Pedro dice en el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Entre quiénes? Entre los gentiles. Y vamos a ver eso en un momento. Así que primero, esta acción es continua. Segundo, esta acción implica un cambio de dirección. Yo voy a ver si se acuerdan, y si no está bien, se lo repito. Porque la palabra que Pedro usa cada vez que él dice manera de vivir en este libro, es una palabra que implica un cambio de dirección, un volver a otra cosa. Así que entiéndame que cuando Pedro habla de una buena manera de vivir, lo que lo hace buena es que hemos cambiado la manera en que somos. Digan amén conmigo. Que no es meramente que estamos tratando de ser buena gente, sino que nos estamos alejando de para volver a. Una buena manera de vivir es buena porque estamos cambiando de dirección. Estamos cambiando la manera en que somos. Y por eso, cuando Pedro predicó su segundo gran sermón en la puerta del templo, después que haber sanado al cojo, ¿se acuerdan con Juan? Él les dijo a ellos, arrepentíos y ¿qué? Y convertíos. Tú no puedes solamente sentir el peso y el dolor de haber pecado. Tú tienes que tomar una decisión de cambiar de dirección para tener una buena manera de vivir. Pero miren, mis queridos, esta manera de vivir implica que vamos a tener conflictos. ¿A quiénes les gustan los conflictos aquí? A ninguno de nosotros y a mí mucho menos. Pero miren lo que dice Pedro. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre quienes, entre los cristianos los domingos aquí en la iglesia. ¿Es eso lo que dice? Entre los gentiles, nosotros no usamos esa palabra, pero un gentil para Pedro era una persona que no tenía su misma fe, que no creía como él. Así que ¿dónde es? Dígame, ¿dónde es que tenemos que tener una buena manera de vivir? Oh, frente a aquellos que no son de mi fe. Porque aquí en medio nuestro, la mayoría de nosotros logramos, por lo menos por las 3 horas que estamos aquí, portarnos bien, ¿verdad que sí?
Son pocos los pleitos que se dan aquí, pocos, y cuando se dan en una esquina y nadie los ve. Porque somos buena gente en esta iglesia, ¿verdad que sí? Digan amén conmigo. Aquí es relativamente fácil, porque por un momento, por lo menos, por 2 o 3 horas el día domingo venimos con el deseo de adorar a Dios, de compartir con mis hermanos, y en ese ambiente pues es bueno, es fácil, o más fácil diríamos. Pero cuando regresamos mañana a ese jefe que me tiene hasta aquí, dígame si usted no tiene uno parecido. Yo no, gracias a Dios. Cuando usted se encuentra con el mismo problema mañana que tuvo el viernes cuando se fue de su trabajo, cuando usted sabe que va a enfrentar las mismas personas que hablan mal de usted, entonces ahí es que tú tienes que decir, yo tengo que tener una buena manera de vivir. Y yo diría que también hay otra oportunidad. Porque a veces cuando no me conocen allá afuera, cuando me voy de viaje y nadie sabe quién yo soy, y la tentación de hacer algo que no debo hacer está ahí porque nadie me va a ver, ahí también uno tiene que decir, yo tengo que tener una buena manera de vivir entre los gentiles. Porque si yo he hecho algo y de pronto me identifico como el pastor de la iglesia de Providence, la gente va a decir, pero hace unos momentos atrás, tú no te estabas portando como un pastor, como un creyente. Así que esta manera de vivir nos trae conflictos. Y miren el conflicto que Pedro se refiere aquí. Y recuérdense que este es el tercero de los grandes temas que hay en este libro. Porque nuestro conflicto va a ser no meramente porque me busco un pleito con un vecino que no me gusta. Gracias a Dios yo tengo vecinos de lo más bueno. Los 4, el que tengo aquí al lado es un poquito... Pero si uno le habla con dulzura, él se calma. Y los otros que Dios me ha dado, gracias a Dios, son buena gente, nos llevamos bien. Pero hay a veces personas a nuestro alrededor que hablan mal de nosotros precisamente en lo que nosotros decimos que nos estamos comportando bien. Y lo que Pedro nos está diciendo en esta carta es que vas a sufrir no meramente porque te buscaste un conflicto, sino que vas a sufrir porque tu fe choca con la cultura y con el mundo a tu alrededor. Y si profesas que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, vas a tener conflicto y conflictos con las personas que están a tu alrededor. Y noten lo que él dice. Mantengan buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Nuestras obras también van a manifestar lo que Dios hace y lo que Dios hará. ¿Sabías tú eso? Que a través de tus obras Dios da un testimonio a las personas que te rodean. Que tus buenas obras sirven como una prédica del evangelio. Aquí dice que en aquello de lo cual se quejan de ti como malhechor, tus buenas obras, tu buena manera de vivir, en eso que se quejan de ti, un día van a tener que glorificar a Dios, porque Dios va a usar ese mensaje para dejarles ver su evangelio, su mensaje de salvación. Nosotros vivimos en un mundo donde ser creyente es causa de que nos tiren, es causa de que hablen mal de nosotros. Nuestra conducta va a causar conflictos. ¿Qué demuestra nuestra conducta en el día de hoy? Vivimos pacíficamente con todo el mundo, no tenemos conflictos con nadie. Yo diría, asegúrate de que tu manera de vivir es buena, porque ha habido un cambio de dirección. Y te aseguro que si tu manera de vivir es buena de esa manera, pues aquellos que están a tu alrededor, nuestra cultura en el día de hoy, nos tilda a nosotros de intolerantes, ¿verdad que sí? Porque predicamos el evangelio, porque le llamamos pecado al pecado. Somos intolerantes, somos homófobos, somos xenófobos.
y todos los otros fobos que pueden haber por ahí nos acusan de todas las fobias posibles. Nos dicen que somos personas dañadas porque predicamos lo que la palabra de Dios dice, porque decimos, Dios es justo, Dios juzga el pecado. Precisamente por lo que te hace a ti un creyente es por lo que la sociedad del día de hoy te llama malhechor. Pero Pedro dice que precisamente por eso Dios manifiesta lo que Él hace y lo que Él va a hacer. Primero, este día de visitación en la Biblia tiene una connotación del día del juicio. Así que algún día, cuando todo el mundo esté frente a Dios, vamos a tener que dar cuenta por nuestras obras. ¿Sabía usted eso? Usted no va a ser salvo por obras, pero usted va a ser condenado por obras. Tenga eso claro. Las obras condenan. Dios salva por gracia. Tus obras no te salvan, nunca. Pero cuando eres salvo, debe haber obras de una buena manera de vivir. Entonces, en el día de la visitación, que puede tener una connotación de juicio en el Nuevo Testamento, la gente se va a dar cuenta que aquello de lo cual decían que nosotros éramos malhechores es precisamente el mensaje que Dios les estaba dando para alcanzarlos a ellos en salvación, y ellos los rechazaron. Así que no tengas miedo de tener una buena conducta, una buena manera de vivir, porque eso es un mensaje vivido que Dios usa para que el impío entienda que Él los está alcanzando. Pero también el día de la visitación en el Nuevo Testamento tiene una connotación del día de salvación. Se usa de ambas maneras. Y yo digo, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que mi conducta, mi manera de vivir sin yo abrir mi boca, puede ser un testimonio del Evangelio de Jesucristo. Que alguien puede decir, esa persona es diferente y yo quiero saber por qué. Y ahí cuando te pregunta, tú le dices la razón por la cual yo vivo como vivo. No es porque yo soy buena gente, no es porque yo soy una buena persona, no es porque tengo buenos modales, no es porque mis padres me enseñaron bien, es porque mi Señor Jesucristo ha transformado mi vida. Y yo quiero vivir una buena manera de vivir frente a Él. Y esa persona diga, yo quiero eso que tú tienes. Así que el día de la visitación puede ser un día para juicio, donde Dios va a decir, ¿tú ves? Pero también, mis queridos, es una oportunidad que usted tiene mañana, ahí frente a los gentiles, como dice Pedro, de vivir un estilo de vida, una conducta, una buena manera de vivir, que sea un testimonio vivido, para ser redundante. Tú y yo somos extranjeros y peregrinos. Y por tanto debemos tener una buena manera de vivir. Recuérdate las palabras que dije al principio. Tú eres elegido y amado de Dios. Tú eres especial para Dios. Nada ni nadie te puede quitar lo que Dios ha hecho por ti. También eres un extranjero y un peregrino, y hemos dicho que eso debe causar en nosotros una, ¿qué? Buena manera de vivir. ¿Cómo? Abstente. Abstengámonos de los deseos desenfrenados. Vivamos una vida que causa gloria a Dios. Y tercero, vivamos una vida que da testimonio, sin abrir la boca, da testimonio de lo que Dios es y lo que Dios hace. Este señor Robert Ardington vivió en el siglo antes pasado, en el siglo XIX. Heredó una fortuna de su padre. Con esa gran fortuna, él pudo haber vivido su vida tranquilo, sin levantar un dedo. Pero Robert Ardington decidió hacer otra cosa. Tenía una casa grande, pero decidió vivir en solamente un cuartito. No lo amuebló, había una silla solamente en ese cuarto. Y Ardington dormía en esa silla. El cuarto no tenía luz.
Casi siempre usaba la misma ropa. Nunca se casó. Quizás porque casi siempre usaba la misma ropa, no sé. Era un cristiano ferviente y creía fielmente las palabras que Jesús había dicho, que están registradas en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 14, donde Jesús dijo: y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que era también, por cierto, el versículo favorito de nuestro fundador en la Alianza Cristiana y Misionera, Alberto Benjamín Sing. Tenían un gran deseo de que este evangelio fuese predicado en todo el mundo para testimonio de Dios, y entonces Dios causaría el fin. Cuando Ardington murió, sus primos, tenía 20 primos, encontraron dos documentos en sus asuntos personales. El primero era una carta. La carta había llegado de un misionero en el África, y esta carta tenía este párrafo: si estuviese en Inglaterra otra vez, gustosamente viviría en un cuarto, haría del piso mi cama, un cajón sería mi silla y otro cajón mi mesa, antes de que un solo impío perezca por falta del conocimiento de Jesucristo. Y parece que Ardington tomó eso como su estilo de vida. Vivía en un cuartito solo, sin luz, sin gastar nada de su fortuna en sí mismo. El segundo documento era su testamento. Esto es en el año 1892. Ardington murió y tenía una fortuna de más de 1 millón de libras esterlinas. Yo no sé cómo hacer la matemática, pero déjenme decirle que eso es mucho, digan mucho conmigo, mucho dinero. Más de 1 millón de libras esterlinas. Él le dejó a sus 20 primos una 10ª parte de ese dinero, y el 90% de ese dinero lo dividió en 2 organizaciones misioneras en aquel entonces. Lo dio todo, para que ni un impío padeciera sin escuchar este mensaje de salvación. Ahora ni tú ni yo tenemos $1 millón en nuestro legado, ¿verdad que no? Si usted lo tiene, hable conmigo, que yo quiero ser su mejor amigo. Ninguno de nosotros tiene una fortuna así. Oh, pero tenemos otro tesoro. Y tenemos una oportunidad de hacer lo mismo que Ardington. De tener una manera de vivir, una conducta, una buena manera de vivir que sea un testimonio del amor de Dios hacia la humanidad. Una buena manera de vivir. Tú eres un extranjero y un peregrino. Y yo lo que quiero es desafiarte en el día de hoy para cerrar. Que si te llamas extranjero y peregrino, si confiesas que esta es tu fe, que esta es tu creencia, que esta es tu práctica, pues entonces tiene que haber una buena manera de vivir. Y yo quisiera orar con ustedes un momentito. Recuerda lo que dijimos al principio: si tú estás aquí en el día de hoy y sabes y entiendes que nunca has reconocido el llamado de Dios a tu vida, hoy es el día que Dios te da la oportunidad otra vez, porque Él te ama. No salgas de aquí dejando atrás esa oportunidad, porque Dios te persigue. Dios te ama. Pero mis queridos creyentes que estamos aquí en el día de hoy, Dios nos está llamando a vivir una vida que sea un testimonio entre aquellos que no tienen nuestra fe. Un testimonio de una buena conducta, de una buena manera de vivir, porque somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Ore conmigo un momento. Señor, guardamos silencio, pidiéndote que tú nos hables primero.
Eterno Dios, hemos predicado tu mensaje general para la iglesia en el día de hoy, pero yo sé que estas palabras son diferentes y especiales para cada uno de los que estamos aquí. Y te ruego que todos salgamos con el mensaje preciso que tú quieres darnos. Y por eso te escuchamos, eterno Dios. Y queremos comprometernos en el día de hoy a abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena nuestra conducta y nuestra manera de vivir frente a los gentiles, para que en aquello por lo cual nos llaman malhechores, un día glorifiquen a Dios en ese día de la visitación, cuando consideren nuestras buenas obras. Señor, danos la oportunidad esta semana de vivir una buena conducta frente a los que nos rodean. Gracias porque esto es por tu gracia y por tu misericordia y porque somos amados de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El Señor les bendiga y el Señor les guarde.